Y bendecidas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Perlas de Sabiduría. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la congregación Java Ministerios, y estamos transmitiendo este bello programa desde la capital del estado de Tamaulipas, México, para todo el mundo. Estamos muy contentos porque vamos a transmitir una enseñanza más que se desprende de las secciones de la Torá, y estas enseñanzas son diseñadas por mis alumnos del Centro de Estudios Torales que estamos desarrollando, y que bendito el Señor que ha apoyado la obra y que ha usado a estos varones y a estas mujeres para proyectar una palabra poderosa de transformación, de transición, palabra que le permite a la persona tener una mayor conciencia de su situación actual en su relación con Dios, con el prójimo, consigo mismo. Estamos golpeteando fuertemente la obra de la serpiente, la oscuridad y la confusión que hay allá afuera. Así que te doy la bienvenida a este programa, y aprovechamos también para darle la bienvenida a todos los protagonistas de este programa, porque en realidad son mis estudiantes. Y bueno, en esta ocasión le damos la bienvenida a nuestra amada hermana Piti Blanco, mi hermana, y aparte es mi suegra, ¿ok? y nos va a compartir una enseñanza riquísima que es una de las más importantes y relevantes a lo largo de toda la historia bíblica, y es nada más y nada menos que el ejemplo, pero en concreto el ejemplo de los padres en relación a sus hijos. ¿Qué están enseñando los padres a los hijos? ¿Qué están aprendiendo los hijos de los padres? Y esta enseñanza se ha titulado, ¿cómo se llama, doña Piti? El ejemplo de los padres arrasa. Va a ser de mucha bendición. Quédate con nosotros, y aprovecho para pedirte que compartas estas enseñanzas. Comparte, por favor, estas chispas de luz que se están generando desde este lugar en el mundo, porque hay tanta confusión, hay tanta necesidad de instrucción, hay tantas mujeres, hombres, jóvenes que necesitan ayuda, que necesitan una directriz de hacia dónde dirigir sus vidas, cómo tomar decisiones, cómo lograr una vida plena en la emuná, en la fe completa. Aquí te decimos cómo. Por eso te pido, sé generoso y comparte estas enseñanzas, ponlas en tu muro de Facebook, comparte por medio de WhatsApp con tus amistades. Esto tiene que difundirse. Seamos difusores de luz, seamos personas hechas luz para alumbrar la oscuridad de otros, y que cada quien decida, pero ya bajo el conocimiento propio que les permita tomar la decisión. Es decir, que no quede por ahí gente que nunca diga ante el Creador que no tuvo la forma, que no tuvo quien le dijo, que no conoció estas cosas. Entonces es una gran responsabilidad la que tenemos todos los que hemos llegado a los pies de nuestro Mashiach, de conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta responsabilidad es difundir la palabra, difundir el buen pan, el buen vino y el buen aceite. Escríbenos a nuestro correo electrónico javaministerios@gmail.com y déjanos saber tus comentarios. Bueno, pues vamos a empezar, mi hermana Piti, vamos a empezar esta enseñanza que será de gran bendición para nuestras vidas. Se desprende de una de las secciones de la Torá que, créeme, tráete tu pluma, tu lápiz, haz tus anotaciones, prepara tu corazón y disponte a aprender. Muy bien, pues bueno, mi hermana, adelante caminante, a disparar metralla. Bueno, pues muy buenas tardes. Estoy aquí, soy una alumna más, ¿verdad?, de las clases de Torá que nos está compartiendo nuestro pastor, el pastor Fernando. Bueno, pues yo les voy a compartir de la parashá número 4, Vayera, sí, los actos. Bueno, es del capítulo 18, esta comprende del capítulo 18, del versículo 1 hasta el capítulo 22. Y bueno, pues bueno, iniciamos aquí con los actos, así se titula, ¿verdad? Empieza, da inicio, donde dice, los actos de los patriarcas se reflejan en su descendencia. Dice, el Eterno se les apareció en las planicies de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de la tienda, al calor del día.
Alzó los ojos y miró, he aquí que 3 hombres estaban parados delante de él. Viendo eso, fue corriendo a su encuentro desde la entrada de la tienda y se prosternó en tierra. Aquí nos explica Rashi dice, al calor del día Dios sacó al sol de su funda para que no le molestaran a Abraham las visitas. Dios le ordena a Abraham circuncidarse a los 100 años de edad. Esta circuncisión fue especialmente dificultosa para Abraham y le provocó mucho dolor físico. No es lo mismo la circuncisión que se realiza al 8º día de vida que la realizada a los 100 años de edad. Al ver el dolor de Abraham, Dios le envió al ángel Rafael para curarlo. Por la misma razón sacó al sol de su funda para que la gente se encerrara dentro de sus casas y Abraham pudiera descansar sin tener que preocuparse de atender visitas. Aquí me llama la atención, ¿verdad? Y les quiero compartir, aquí menciona el 8º día. El 8º día, bueno, es el número 8. El número 8 se refiere a lo sobrenatural, es decir, algo que viene directamente de Dios. Esto es un precepto dado por él. O sea, si lo menciono aquí es porque está mencionando que la circuncisión se realiza al 8º día. Entonces, ¿cómo tiene que ver? Todo esto viene, ¿verdad? Ya está escrito, viene, y porque ya en los bebés, cuando están chiquitos, pues ellos todavía no sienten ese dolor, ¿verdad? Entonces, por eso Dios marca aquí que al 8º día. En cambio, aquí nos dice, ¿verdad? Abraham fue a los 100 años, entonces, pues sí fue muy doloroso. Entonces, aquí, pues, Hashem trataba de darle esa protección a Abraham, de que él no sufriera, de que no le doliera. Entonces, por eso él marca, y aquí menciona, ¿verdad?, que él sacó al sol de su funda. Entonces era para que el sol estuviera demasiado fuerte y pues la gente no saliera, se encerrara en sus casas y pues así Abraham no tuviera visitas y pues no tuviera la necesidad de salir, ¿verdad?, de atender a estas personas. Pero porque como sabemos, Abraham tenía el más elevado nivel de bondad que pueda existir y buscaba todo el tiempo caminantes a quienes poder darles de comer y de beber para acercarlos de esta manera a Dios. Pues bien, como les decía, Rashi nos explica que al calor del día Dios sacó al sol de su funda, ¿verdad?, para que no le molestaran las visitas. Pero era tan elevado el nivel de bondad del patriarca Abraham que salir afuera de su tienda a buscar visitas para atenderle y enseñarles Torah. Entonces, a pesar de que Abraham sabía que Dios había sacado el sol de su funda para que él pudiera descansar y recuperarse de su circuncisión, de todas maneras, él se levantó de la cama, él salió, él buscó a huéspedes, él buscó a visitas, él les enseñó, él los atendió, aún a costa, ¿verdad?, de su dolor, a una costa de todo lo que él estaba sintiendo en lo físico. Fue superior su nivel, ¿verdad?, de bondad, de querer, ¿verdad?, enseñar la Torah, de enseñar la instrucción que nuestro Padre Dios nos había dejado. Entonces, él se sobrepuso a ese nivel, ¿verdad?, de que tenía él, de ese daño físico, para seguir enseñando. Entonces, a mí eso me lleva a como padre, ¿verdad?, o como madre que soy, cómo todo esto me lleva a mí, él era un patriarca, ¿verdad?, entonces me lleva a que un padre, una madre, cómo se sobrepone al dolor, a muchas situaciones para poder darle a su hijo, para poder darle ese amor a su hijo, darle ese conocimiento, darle el ejemplo, darle consejos,
sabios que vienen de nuestro Padre Dios, porque ese consejo, toda esa sabiduría que viene de lo alto, eso es lo que los va a ayudar y los va a enseñar, ¿verdad?, a ser mejores seres humanos, mejores personas, y a la vez esto va a llevar en sus generaciones, ¿verdad? Entonces, yo como madre, ¿verdad?, ahora yo lo llevo a mí, yo soy viuda, ya soy una matriarca, entonces para mí es importante, es muy importante que mis hijos hereden conocimiento, hereden sabiduría, hereden el ejemplo, ¿verdad?, de esforzarse, de ser valientes, de caminar, de ir por ese camino angosto, pero que es el camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces, que nos lleva a no el sufrimiento. El estudio de la Torah nos lleva a eso, a no sufrir, porque si llevamos la instrucción de manera toral, si llevamos esa instrucción, tiene un impacto tremendo en todas las situaciones. Entonces nos elevamos, adquirimos esa sabiduría, ese conocimiento que nos va llevando en ese camino, ¿verdad?, por el camino del bien. Entonces, para mí, yo quiero que mi linaje, yo quiero que mis hijos, yo quiero que mis nietos y mis bisnietos gocen de esa vida eterna, gocen de toda esa sabiduría que viene de lo alto, de todo ese conocimiento que les va a evitar mucho sufrimiento, mucho dolor. Ahorita estamos en una vida, ¿verdad?, en la actualidad hay mucho sufrimiento, hay mucho padecimiento. En verdad, hermanos, yo los invito, acérquense aquí en Java Ministerio. Tenemos ese estudio de la Torah, tenemos ese conocimiento que nos comparte nuestro Roe, nos alienta, nos apoya, nos escucha, nos lleva, ¿verdad?, a ese conocimiento, nos da ese empujón que necesitamos, ¿verdad?, para hacer esos cambios de vida. Y de verdad yo los invito, es algo que a mí, ¿verdad?, tiempo atrás, ¿verdad?, pues no asistía, ¿verdad?, pero cuando empiezo a leer es algo como, así como el alimento, como la comida, que tienes el alimento y sabes que enseguida viene otro y luego viene otro. Así es esto, empiezas a estudiar la Torah y te lleva a querer más, a querer saber, porque una cosa te lleva a la otra y vas estudiando y te vas dando cuenta, ¿verdad?, que todo esto, si nosotros lo ponemos por obra, nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Todo viene por añadidura. Todo dice que todo te vayas y sigas el camino, ¿verdad?, de Dios, y todo va a ser, todo te lo va a dar. No necesitas esforzarte, porque mientras tú trabajes en las cosas de Dios, Él se encarga de las tuyas. No hay necesidad de ese cansancio físico, ese estar trabajando afanosamente, ¿verdad?, cuando Él nos recibe, cuando Él nos da la palabra, nos da ese descanso, cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros aceptamos toda esa enseñanza que viene de Él, todo ese conocimiento que viene de Él, todo cambiamos, la persona empieza a trascender, se empieza a elevar. Entonces yo los invito a que se den la oportunidad, pónganse a prueba y no se van a dar por mal servidos, porque se darán cuenta que aquí tenemos para vivir felices, para vivir mejor, para vivir una vida plena, una vida de gozo, una vida de sabiduría, y que vas a tener esas herramientas para poder dar esa palabra a esa persona que se acerca, esa persona que necesita tanto ahorita de esa palabra, de ese consuelo, de ese descanso. Entonces, si tú hay que estar preparados para poder transmitir ese mensaje al que lo necesita, a esa persona que necesita de esa palabra, que lo lleve, ¿verdad?, ese descanso. Esa palabra está aquí en el estudio, estudiando la Torah. No tenemos más que dejarnos
guiar por ese Dios, si nosotros ponemos por obra, vamos a gozar de esa vida eterna. Y aquí, bueno, continuando con esto, bueno, mire, menciono esto, ¿verdad? De que, ¿por qué le dicen el rey de los judíos? En la parte de arriba, cuando es crucificado, pues dice Inri, que es lo que está escrito encima de la cruz, en hebreo, que quiere decir, en su raíz, bondad, porque tenemos un Dios bondadoso, tenemos que es una bondad completa, ¿verdad? Y por eso le llaman el rey de los bondadosos. Por eso tu papá, ¿cómo te calificas? ¿Cómo te calificas como padre? Ahorita, en la actualidad, es más fácil para uno como padre o para muchos padres dejar al hijo con el teléfono, dejar al hijo con el celular, porque está para estar más cómodo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te calificas? ¿Qué enseñanza le das a tu hijo? A los hijos, pues hay que enseñarles amor, hay que enseñarles con amor, con ejemplo, así como nosotros, como los patriarcas nos los han enseñado a nosotros. Nuestro pastor nos invita a que vayamos a ese estudio, ¿verdad?, de los patriarcas, de las matriarcas, para que entendamos, ¿verdad?, para que entendamos y también tomemos, ¿verdad?, ese conocimiento para poder enfrentar en la actualidad todas las situaciones que se vienen y todas las situaciones que vivimos, ¿verdad?, que son demasiadas, cada vez vamos en decadencia. Y dice aquí, a partir de estos hechos surge otra pregunta. Dicen los sabios, los justos no descansan ni en este mundo ni en el mundo venidero. Tal como está dicho sobre Jacob. Cuando Jacob pidió asentarse con tranquilidad, enseguida cayó sobre él el golpe de la desaparición de Joseph. Si los justos no tienen tranquilidad en este mundo, entonces, ¿por qué Dios quiso que Abraham descansara? Esto parece contradecir las palabras de los sabios. Aparentemente la respuesta es que eso mismo fue una prueba para Abraham, para ver cuál sería su elección en un estado de debilidad, tal como en el que se encontraba luego de la circuncisión. Si se levantaría para buscar huéspedes o si elegiría descansar para curarse. Abraham sabía que el hecho de que Dios hubiera sacado al sol de su funda era una prueba, para ver si tomaría eso como una razón para no buscar huéspedes o si de todas formas buscaría la manera de poder cumplir mejor con esta mitzvah. Por eso se levantó a pesar de su dolor y con esto de ninguna manera fue en contra de la voluntad divina, porque toda la situación fue para ponerlo a prueba. Yo lo llevo esto en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque aquí, bueno, hay que dar de comer físico y espiritual. Yeshua dice que a quien te pida de comer y de beber le des, porque puede ser él. ¿Qué esperas para salir a buscarlo? ¿Qué esperas para hacer como lo hizo Abraham y elevarte? En vez de esperar la prueba de que toque a tu casa, no lo atiendas. Es más fácil esperar la prueba y no pasarla, porque puede ocurrir. Puede ocurrir que llegue ahí, toque a tu casa, toque a tu puerta, y pues estés cómodo, estés acostado, estés viendo televisión, y pues digas, ay, es el que pasó ahí, o es el que, ay, esa señora pasa todos los días, y no salgas. Entonces te puede pasar y puede ser el mismo el que esté tocando a tu puerta. Entonces, que no pases la prueba. Entonces busca salir, no esperes a que Él llegue y toque tu puerta, busca, ve y da, comparte
comparte la enseñanza, comparte el pan, comparte ese aceite, ese buen vino, ese buen alimento que recibimos en Java Ministerio, compártelo. Y verás que todo tiene fruto, porque lo que se da es lo que se multiplica. Porque cuando tú compartes con ese ser, con esa persona, muchas personas, y las he escuchado, por ejemplo, decir en los cruceros, ay, yo no le doy ese porque es un drogadicto o es X. No sabes si ahí Dios te está poniendo, ¿verdad?, a prueba, si Dios te está poniendo a prueba para ver cuál es tu nivel de bondad, cuál es el nivel, en qué grado te encuentras. Entonces no esperes, tú comparte, tú cumpliste. Y no juzgues, no pienses, no estés pensando por la otra persona o qué es la otra persona. Tú da y tú vas a ver tu fruto si tú compartes. Dice, cuando alguien siente que se le presenta la oportunidad de descansar y estar tranquilo, no tiene que caer en la tentación de aceptarlo, porque el descanso lleva a la persona a pecar. Tal como dijeron los sabios, el ocio provoca el aburrimiento y el aburrimiento provoca el pecado. Eso es cierto, o sea, es muy cierto, porque el ocio estás acostado, estás viendo televisión, me siento aburrido, me siento cansado, y empieza la mente y te empieza a volar, ¿verdad? Empiezan los pensamientos malos, ¿verdad? Entonces, por eso dice que el aburrimiento provoca el pecado, porque entonces ya empiezas pues voy a ir a buscar al amigo, voy a ir, vamos a tomarnos unas copas, en fin, infinidad de cosas, ¿verdad?, que te lleva el ocio. Entonces, ¿por qué no dedicar ese tiempo al estudio? ¿Por qué no dedicar ese tiempo a construir tu vida en esa abundancia de conocimiento que hay en la Torah? ¿Por qué no dedicarle unos, ya no te digo que horas, ¿verdad?, pero empieza por ti, empieza a darle unos minutos, ¿verdad?, a nuestro Eterno, al estudio de la Torah, y vas a ver tú los cambios que se dan en ti, en tu persona. Por eso nos invita, todo esto es al poner por obra, ¿verdad?, el conocimiento de la Torah, es empezar por mí. Yo empiezo por mí, y entonces todo lo demás empieza a cambiar. Cuando yo empiezo por mí, empiezo con ese conocimiento y empiezo con ese compartimiento, empiezo a dar y empiezan a derramar bendiciones. Yo lo puedo testificar, que he tenido una derrama de bendiciones espirituales, económicas, que se han venido a mi vida, y yo lo he sentido su presencia, he sentido su respuesta, ¿verdad?, cuando he aclamado a Él. Y cómo las cosas se solucionan cuando pones por obra la instrucción de la Torah. Dice, por ejemplo, si una persona que ganó mucho dinero piensa que finalmente le llegó el momento de poder descansar y estar tranquila, debe saber que ese pensamiento, el dinero ciega los ojos de los sabios y es capaz de provocar que quien lo posee abandone la Torah. Así dijeron los sabios, quien tiene muchas propiedades tiene muchas preocupaciones. Es un error básico pensar que el dinero trae la salvación y le da tranquilidad a la persona. Todo lo contrario, el dinero tiene la fuerza de enloquecer al ser humano y quitarle el sentido de su vida. Es más difícil superar la prueba de la riqueza que la prueba de la pobreza. Yeshua dice, no puedes amar a Dios y a las riquezas. Yo te invito a que escojas al verdadero amo de todo, a Dios, y Él te dará las verdaderas riquezas. Abraham sabía que el descanso que se le ofrecía como consecuencia de su circuncisión era para él una prueba, para ver si se dejaría llevar por la tranquilidad y dejaría de recibir huéspedes o si pasaría la prueba. Pero como él sabía que los justos no pueden descansar en este mundo, se cuidó de no dejar de cumplir con esta importante mitzvah.
Dijeron nuestros sabios: cada miembro de Israel tiene una porción en el mundo venidero. ¿Cuándo tienen el mérito de recibir esa porción que les está reservada en forma especial en el mundo venidero? Solamente cuando emulan el comportamiento de los patriarcas y siguen sus caminos. Se acostumbra a decir esta Mishnah antes de estudiar. Dice: las buenas cualidades de los patriarcas, que con su comportamiento extraordinario nos marcaron el camino a seguir, la senda por la cual debe transitar cada creyente. Como fue dicho, en tu pueblo todos son justos, por siempre heredarán la tierra. La explicación es que la persona hereda la tierra, lo cual se refiere al mundo venidero, que es llamado la tierra de los vivos. ¿Dónde se enseña la manera de conducirnos y las costumbres de acuerdo con lo que aprendemos de los patriarcas? De esta manera se cumple el principio de los actos de los patriarcas se reflejen en su descendencia. Pues efectivamente, ¿verdad? Pues todos, como les comentaba, ¿verdad? De que estudiando la vida de los patriarcas podemos entender, ¿verdad? Nuestra descendencia. Entonces, hay cuestiones que se llevan, son como maldiciones. O sea, yo hablo, como padre, yo quiero, como madre, yo quiero que mis hijos hereden la vida eterna. Entonces, que se corte. Nosotros podemos cortar esas maldiciones generacionales. Yo por ejemplo, mi madre fue viuda a los 42 años. Yo fui viuda 42 años y meses. Entonces, yo quiero cortar esa parte, ¿verdad? Esa parte que no se lleve a mis hijos, a mis nietos, y a mis bisnietos. Entonces, para eso yo estoy ahorita ya preparándome, enriqueciéndome con estas enseñanzas que nos comparte el pastor, para poder cortar todas esas maldiciones generacionales que vienen, para que no se repitan en mis hijos y en los hijos de mis hijos. Y así como dice aquí, así como una persona no termina de comer de manera absoluta, sino que cada comida es temporal, hasta que llega el momento de la siguiente comida, algunas horas más tarde. De la misma manera, la persona no puede sentirse satisfecha por haber terminado de estudiar. Por el contrario, cada final tiene que ser el nuevo comienzo de un nuevo tratado. La persona tiene que cuidarse de las trampas, que trata de relajarlo y llevarlo hacia el ocio. Se debe aprender de los patriarcas y actuar con prontitud y firmeza, así como Abraham pasó la prueba que Dios le puso y no se quedó en la cama a pesar del fuerte dolor y salió a buscar huéspedes, a pesar de que el sol ardía afuera. De la misma manera, cada uno tiene la obligación de esforzarse al máximo de sus posibilidades para cumplir la Torá y sus misbot, o para hacer un bien al prójimo. Recordemos, todo principio es difícil, pero todo es para bien. Por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Todos los principios son difíciles. Así es. Y bueno, pues yo para concluir, ¿verdad? Mi parte, ¿verdad? Como Yeshua nos dice, amémonos. Amemos a Dios y amemos al prójimo. Ámense como yo los he amado con la vida. Esa parte me duele porque Él nos amó tanto que dio su vida. Él nos amó con la vida. Seamos en verdad un buen ejemplo para nuestros hijos. Pero sobre todo, enséñeles a ser bondadosos. Ese es un principio que los va a llevar a cosechar el fruto, de todo lo que es promesa, porque la Torá, todo lo que nos dice, hay promesas. Si cumplimos, ¿verdad? Cumplimos mandamientos. Hay promesas y se cumplen cuando nosotros nos disponemos
cuando nosotros aceptamos y cuando nosotros decidimos tomar por obra lo que la Torah nos enseña. Amén, amén. Hermosas palabras, mi hermanita. Son palabras muy profundas porque tienen que ver directamente con nuestro linaje, con nuestros hijos. ¿Y qué padre quiere ver mal a sus hijos? ¿Qué padre o qué abuelo quiere ver mal a sus nietos? Al menos yo no conozco a ninguno. Sin embargo, la mejor manera de poder heredar una buena vida solo es a través de nosotros los padres alinearnos, hacer la voluntad de nuestro Padre, porque la misma Escritura dice, si la raíz está buena, también las ramas. Pero también funciona en el sentido contrario. Si la raíz tiene problemas, las ramas también. Así que si queremos arreglar nuestra situación de familia con nuestros hijos, si hay algo que no está bien en nuestros hijos, hay que voltear a verse uno como padres, porque ahí está la raíz de todo el mal de nuestros hijos. Ahí está. Y podemos hablar con cierta razón al decir, es que mi hijo, mi hija está así porque ella tomó la decisión y ahora está pagando las consecuencias. Déjame decirte que no puedes lavarte las manos tan fácil si esa es tu postura. La pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es tu contribución a la manera de tomar decisiones de tu hijo? Y el padre Abraham nos enseña algo muy importante que ya mencionó nuestra hermana Piti. Ese ejemplo. El padre Abraham dio un ejemplo de obediencia sobrenatural, porque él fue más allá de las posibilidades físicas. Porque si bien la prueba fue, eliges descansar, te recuperas y sigues adelante con tu propósito, o así como te encuentras en medio de tu dolor, de tu aflicción física, sales adelante y sigues trabajando para mí. Esa decisión que tomó Abraham, de a pesar de su dolor, de su malestar físico, aún así él se levanta de su posible descanso y va y sigue sirviendo al Creador, hablándole a los transeúntes acerca del Dios de Israel. Y es en ese momento, precisamente, cuando él dio ese brinco por encima de sus fuerzas, es cuando llega lo sobrenatural a su vida. Se presentan 3 ángeles, 2 de ellos con la misión de destrucción y uno de ellos a anunciar la buena nueva al padre Abraham de que tendría descendencia. Fue precisamente cuando él decidió servir sobrenaturalmente al Señor, es decir, servir por encima de sus capacidades físicas. No se detuvo ante sus propias limitantes, él las superó y así fue como le vino la bendición sobrenatural. ¿Tú quieres bendición sobrenatural? Ya sabes lo que tienes que hacer. Por otro lado, ese fue el ejemplo que el padre Abraham le dio a su hijo Isaac y que a la vez Isaac se lo dio a Jacob. Siempre servir a Dios por encima de nuestras propias capacidades. Eso hace que constantemente la persona esté creciendo en fe, creciendo en fruto, creciendo en bendición. Pero ese ejemplo lo ponemos los padres a los hijos. Si los padres decimos, no puedo, los hijos van a crecer también diciendo, no puedo. Y no vamos a heredar eso, ¿verdad, Piti? ¿Verdad, padres, madres? ¿Cómo vamos a heredarles a nuestros hijos no puedo? Tenemos que entender el mensaje del padre Abraham al decir, me levanto, no importa que sangre, no importa que me duele, yo me levanto. Pero no se levantó para perseguir placeres, se levantó para perseguir la voluntad de Dios para su vida. Y ese ejemplo se lo dio a su descendencia. Y una cosa muy importante también, nosotros tenemos 3 oraciones al día. En la mañana tenemos la oración matutina, Shaharit, el mediodía el Minjá y en la noche el Arvit. El padre Abraham fue quien diseñó la oración matutina. Pues bien, el hijo, es decir, Isaac, salió superior al papá, porque aprendió la oración matutina y aparte él diseñó la oración vespertina, que es el Minjá. Y ojo, resulta que Jacob
superó a su abuelo y a su papá, conociendo y aprendiendo la oración matutina, la vespertina, y él diseñó la oración nocturna. Y gracias a esas 3 contribuciones podemos nosotros conquistar el día. Entonces Jacob superó a su padre y a su abuelo en conocimiento, en sabiduría y en fruto. Fíjense qué interesante es esto. ¿En qué nos van a superar nuestros hijos? ¿En qué nos van a superar nuestros nietos? Que sea en la voluntad de Hashem. Si nosotros estamos ahorita peleando y esforzándonos por aprender la Torah, por ponerla por obra, y no es fácil, es tan difícil, y más cuando se trata de ponerla en acción con nuestro prójimo, es más difícil todavía. Que nuestros hijos, ellos no digan esto, que ellos digan y vivan como vivió el padre Abraham. El padre Abraham, ustedes saben que vivió en perfecta obediencia, y de él dice la Torah, y caminó Abraham delante de Elohim. Esto quiere decir que él nos da el ejemplo de que es posible incluso adelantarnos al Señor. El padre Abraham, dicen nuestros sabios, que él no necesitó la asistencia divina para cumplir la voluntad de Dios, es decir, para ser obediente. Simplemente lo hacía por amor, pero más allá de eso, el padre Abraham vivió no buscando la obediencia, sino buscando agradar a Dios. Él buscaba más mandamientos, tener más mandamientos para agradarle más a Dios. Y por consecuencia era su obediencia perfecta. Fíjense qué interesante. Y todavía nos manda el Señor a nuestro hermano mayor, a nuestro Yeshua HaMashiach, a decirnos algo, a seguir un ejemplo. Y nos dice, sean vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Fíjense nada más el ejemplo a seguir. Entonces Él dice, sean como yo, manso y humilde. Ejemplos a seguir. El hijo mayor, el primogénito, aprendió del Padre. Y Él dice, aprendan de mí y aprendan del Padre. Y es así como lograremos conectarnos. Así que, pues bueno, vamos a cerrar con esto. Vamos a cerrar con esto. Para ti mamá o para ti papá, si tú consideras que eres una persona justa, una persona que está bien con Dios, ahí te va la pregunta. Para ti padre, para ti varón, si tienes una hija, ¿te gustaría un esposo para ella como tú? Si la respuesta es no, tienes que revisarte. ¿Cómo ves? Y si no tienes hijas, si tienes puros varones, ¿te gustaría que tus hijos trataran a tu futura nuera como tú tratas a tu esposa? El ejemplo arrasa. Bueno, espero te haya gustado esta enseñanza preciosa, hermosa, que tiene que ver con la herencia para nuestros hijos, y no hay mejor ejemplo que nuestro comportamiento y nuestro compromiso con nuestro Dios. Subamos al siguiente nivel, que es no solamente buscar obedecer a nuestro Dios, sino buscar con vehemencia agradarle. Que nuestros hijos vean eso, porque si nuestros hijos ven que sus padres buscamos agradar a Dios, ellos nos van a superar. Bueno, soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la congregación Java Ministerios, transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Pues bueno, mi hermanita Piti, te felicito. Excelente y hermoso tema que nos deja a todos con un nudo en la garganta y nos pone a revisarnos nuestro papel como padres. Es un tema sensible, al menos yo soy muy sensible a estos temas, y es importante porque nuestros hijos están en un entorno tan confuso, en un entorno tan corrompido, que si no les damos las herramientas para que logren ellos defenderse, cuidarse y crecer al margen de toda la basura que se vive hoy, nuestros hijos se pueden perder. Tengan cuidado. Para los padres que tienen hijos perdidos, que caminan en perdición y sin esperanza alguna,
quiero decirte una cosa. Si quieres que tus hijos se arreglen, arréglate tú primero. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los prospere y nos vemos el próximo jueves con una enseñanza más de perlas de sabiduría. Y decimos, Shalom.